Hola, mi nombre es Belkis Monzón, soy defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre y ante todo una maestra prestada al sistema de protección desde hace 20 años. Hoy les traemos un tema súper interesante y pertinente, el de los derechos humanos de nuestras hijas e hijos. ¿Cómo garantizamos esos derechos? Y para entrar en el tema, tenemos como invitada participante a nuestra compañera Atamaika Figueroa, quien además es una profesional de trayectoria súper larga, pertinente dentro del sistema de protección, pues ella es defensora, la primera defensora registrada en el municipio Sucre. Además es trabajadora social, licenciada en trabajo social y bueno, bienvenida Atamaika. Qué bueno, y gracias. Bueno, es comenzando un tema que siempre, como hemos hablado en otras oportunidades y que hemos reflexionado, todo comienza en la familia. Entonces, bueno, justamente vamos a comenzar por lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es una familia de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes? Ok, bueno Belkis, fíjate, un tema súper importante y oportuno en estos momentos, ¿no? En estos momentos país y mundial. Para nosotros es súper importante hablar de este tema, sobre todo los derechos, la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, partiendo desde la familia. Si nos vamos al enfoque de doctrina de protección, lo que establece la ley o la doctrina de protección es lo fundamental de la familia, y así lo establece la LOPNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, define la familia como la asociación natural de la sociedad. Es decir, ese es como el punto de partida para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Claro. La familia es el seno fundamental para todo. Más allá de que tengamos otros sistemas de familia legalmente también establecidos, podemos hablar de lo que es la triada o la corresponsabilidad o el principio de corresponsabilidad para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, obviamente, el Estado, la familia y la sociedad. El Estado tiene un papel muy importante en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la familia sigue siendo el foco principal para proteger a nuestros niños, ¿okay? Para brindarle la custodia, la protección, la garantía de sus derechos, la crianza de los niños. Es el rol que tienen los padres, en este caso la familia, partiendo ya como familia de origen, como lo establece o lo define también la ley, exacto. La familia de origen, básicamente, como de forma natural, es la mamá, el papá o uno de ellos. Y luego de allí parte todo lo que es la responsabilidad, el deber y la obligación que tienen los padres en garantizar los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. De allí parte todo ese conjunto de derechos que tienen, ¿no? Sí, bueno, de hecho, fíjate que la ley nos establece la obligación de forma prioritaria e irrenunciable de mamá y papá, ¿verdad? Así es. De ejercer la patria potestad. Exactamente, Belkis. La patria potestad, como bien está establecido legalmente, tiene que ver con esa responsabilidad, ese deber y derecho que tienen los padres para garantizar todos los derechos a sus hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad, ¿ok? Es decir, el niño que nace hasta que cumple la mayoría de edad está bajo la responsabilidad de los padres. Esa responsabilidad comprende todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los niños, todo lo que es la crianza, la alimentación, que es lo que conocemos como la obligación de manutención. La obligación de la manutención es importante que se sepa, que se conozca el término, o lo que arroja el término. Comprende todo lo relacionado a la alimentación, la salud, la educación, la recreación, es decir, todo ese conjunto de derechos para garantizar el nivel de vida adecuado de los niños, niñas y adolescentes. Y es obligación absoluta de los padres
¿ok? Basados en la prioridad absoluta de los niños, que son otros principios, es uno de los principios basados en la ley. Claro, y vale la pena que le recordemos a nuestros padres que a pesar de que nos separamos, a veces nos fluye el tema por cualquier razón las parejas se separan, y es importante como que reforzarle a los papás que, bueno, aunque nos separemos, la patria potestad la seguimos ejerciendo en igualdad de condiciones, mamá y papá en igualdad de condiciones, es decir, igualdad de derechos y de deberes, ¿no? Exacto. Tienen la igualdad de condiciones y de géneros, incluso ambos tienen la misma responsabilidad. Por ejemplo, en el servicio de las defensorías, por lo general llegan ese tipo de situaciones donde, bueno, las personas quieren como legalizar o establecer unos compromisos allí legales porque, bueno, hay una separación, entonces empieza como el tema de que quién va a tener a los niños o quién se va a encargar de los gastos de los niños y todo aquello. A las personas hay que educarlos, hay que decirles, hay que explicarles, orientarlos, y es un poco lo que se hace desde el servicio de la Defensoría en la Fundación Luz y Vida, de orientarles a las personas que es una responsabilidad compartida, independientemente de que los padres estén separados, ambos tienen la responsabilidad de continuar en la garantía de ese derecho. Y no solamente el tema de la manutención, de educación, salud, alimentación, todo eso, también es importantísimo el tema de la convivencia familiar. Fíjate lo importante de la convivencia familiar, el significado que tiene, porque eso es lo que fortalece el vínculo afectivo entre el niño, o sea, y sus familiares, en este caso mamá y papá. Por lo general, esa convivencia familiar se establece cuando hay una separación, los niños están bajo la guarda de la mamá, y obviamente hay que establecer para que los niños puedan tener el vínculo o tener ese contacto, esa convivencia presencial, personal con el papá. Con el papá y con la familia y con extendida, el resto de la ¿verdad? familia. De ambas partes, ¿no? Exacto. Que es importante, querida amiga, querido amigo, quien tenga la custodia, ¿no? Con quien se haya quedado en estos casos de separación, que se queda un padre determinado con la custodia de los niños. Es importante, amiga, ya deje de utilizar a los niños a veces como medio, como que de vengarme, como que de, bueno, él no va a ver, tú no vas a ver a tu hijo o tú no vas a ver a tu hija porque, bueno, yo tengo algún resentimiento como adulto que a veces no manejamos, no hemos procesado este tema del duelo por la separación de la pareja, y llevamos entonces a los niños también a vivir esta situación de conflicto, ¿no? Sí. O sea, cuán nocivo o qué perjudicial pudiera ser esta situación con los niños, y qué derechos estaríamos violando nosotros como padres cuando actuamos de esa forma. Sí, fíjate, allí hay un aspecto bien importante, porque aun cuando las leyes incluso te definen los derechos humanos, y partiendo de allí la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes te define cada uno de los derechos. Pero cada uno de esos derechos hay que interpretarlos a profundidad, ¿no? Es decir, el derecho a la educación, pero allí está implícito muchas cosas. El derecho a la salud también está implícito muchas cosas. El derecho a la recreación, un derecho súper importantísimo para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, y allí están implícitas muchas cosas, incluso el tema del descanso para los niños, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que cuando tú atiendes a una situación, una persona, un usuario solicita los servicios, en este caso de las defensorías de niños, niñas y adolescentes, tú no te puedes quedar solamente con el planteamiento de lo que te dice la persona. O, supongamos, la persona puede acudir al servicio solamente solicitando, mira, yo solo quiero establecer la manutención, o solamente llegan alegando, es que yo estoy separada del papá y desde hace un año que el papá no tiene nada que ver con el niño, no le aporta nada y todo aquello. Pero cuando tú comienzas a interactuar con la persona o a indagar un poco más, a profundizar un poco más en la situación, comienzan a salir muchas cosas, ¿ok? Fíjate lo importante, de pronto manejar las herramientas, incluso legales, de forma que tú puedas atender esa situación
de forma integral. Claro. Porque ¿qué es lo importante allí? Es lo integral, ¿no? La atención. Y la atención integral del niño, niña o adolescente. De verificar cuáles o qué derechos están siendo vulnerados. Claro. Y darle la orientación que corresponda a esa madre o a ese padre o a ese familiar que está solicitando el servicio. Sí. Pero más allá de eso, siento que el enfoque de la importancia de lo que es hacerle entender a las personas lo importante de que el seno familiar es como lo fundamental para darle la protección al niño. Entonces, con esto te voy a cerrar esta parte del tema, del tema familia, y luego vamos a ir como hablando de algunos derechos importantes, ¿no? No que uno sea menos que otro, pero todos son sumamente importantes. Pero el hecho de que la persona entienda que en sus manos está proteger a ese niño, en sus manos está el desarrollo integral de ese ser humano que está creciendo, que se está desarrollando, es darle esas herramientas a las personas, ¿no? Porque tú los atiendes, pero cuando te das cuenta que hay muchas cosas, entonces, bueno, tú le puedes brindar atención psicológica, puedes orientar a las personas en cosas que ellos desconocen totalmente en relación a la crianza de los hijos, o mira, oye, yo no sabía que eso me tocaba a mí, que yo tenía que hacer esto, que yo tenía que hacer lo otro, o que los niños tenían que tener contacto también con las abuelas, con las tías, con el grupo familiar. Entonces, ese es como nuestro trabajo. Buenísimo. Bueno, tú tocaste ahí un aspecto que también yo considero que es fundamental, ¿no? Y es que vamos a tener familias más nutritivas y protectoras de nuestros niños en la medida que vayamos concientizando y vayamos formándonos en que un niño es una persona, un ser humano que está en proceso de desarrollo. Y cuando comencemos a respetarlos, amarlos y a tratarlos como se trata a un ser humano, bueno, vamos a tener padres entonces con mayor conciencia de este tema de la familia y su importancia y su prioridad en la protección y el cuidado de los niños, ¿no? Así es. Bueno, dentro de la experiencia en todo lo que es el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos, atención a grupos familiares, puedo decir que cuando tú brindas la orientación o incluso la capacitación, tú puedes ver en el rostro de las personas cuando dices, o sea, no sabía que esto era por acá, que esto tenía que hacerlo de esta manera, o incluso hablando un poco en términos de violencia basada en género, hay personas que creen que algún aspecto no es un episodio de violencia cuando tú les indicas, pues los orientas, mira, pero lo que está sucediendo en tu grupo familiar es esto, es aquello. Entonces tú sientes como que estás impactando, ¿no? Porque estás como tratando de cambiar o que la persona vea la realidad de lo que está sucediendo y que eso no está bien, que lo correcto son otras formas. Entonces es importante el rol que tenemos quienes estamos en el área de protección de niños, niñas y adolescentes, el rol de orientadores, ¿no? El rol de orientadores, y bueno, a eso se le suma lo que es la corresponsabilidad que tenemos todos en la garantía de los derechos, que allí es importante hacer una reflexión, Belkis, permíteme, en el tema de la responsabilidad del Estado. El Estado tiene un rol súper importante, considerando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes o ningún derecho son regresivos, sino progresivos. Y es importante que, bueno, en estos momentos aún tenemos muchísimas situaciones de vulneración de derechos, sobre todo con el tema, bueno, de la crianza de la familia, el rol de la familia para la garantía de los derechos. Pero uno de los derechos súper importantes es el tema del derecho a la identidad. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. La ley lo establece claramente, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Partiendo de allí, ese es como que el punto de partida de la situación legal de un ser humano. Así es. ¿Okay? El momento del registro
de ese registro civil de un niño que nace inmediatamente. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho que ese garantizar como Estado, familia, ¿no? Estado y familia, este derecho, la llave maestra para que un niño a través de su vida, ¿verdad? Pueda disfrutar, se le pueda garantizar el resto de los derechos. Es como la llave maestra que abre todas las puertas. Así Y entonces es importante que, como tú muy, muy bien lo estás señalando, que como hemos hablado de este trío que siempre le decimos la tríada mágica, la tríada perfecta, que es Estado, familia y sociedad, en este caso Estado como el garante de derechos humanos, justamente pueda crear y desarrollar políticas públicas dirigidas al pleno disfrute, no a ofrecer pañitos calientes, sino a hacer que de una manera sencilla, fácil, rápida, el niño pueda disfrutar de su derecho a la identidad. Sí. En estos últimos tiempos, lo estabas comentando, lo hemos comentado a Tamay, que tú lo has dicho, y quisiera que en este momento, quisiera que desarrollaras mucho, porque hemos reflexionado mucho sobre esta situación de que hemos vuelto como que a un tiempo atrás, como que si estuviésemos viviendo la historia de atrás, con este tema del derecho a la identidad que ha sufrido como que nudos, como que si ahora es más difícil que los niños puedan disfrutar de la cedulación, la cédula de identidad, ¿no? Que vale la pena decir que por lo más sencillo que podemos ver en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿cómo se pone un niño cuando cumple 9 años y su mamá o su papá le dice que mañana va a sacar la cédula de identidad? Ese niño se emociona. Es el momento espectacular, que bueno, que hasta sienten maripositas en el estómago de la emoción cuando van a firmar y van a practicar eso. La firma. Entonces imagínate, nada más por ahí sacándolo. Entonces yo sí quisiera saber que nos explicaras un poco cómo afecta el que el niño no pueda ejercer o disfrutar plenamente de ese derecho, un poco, ¿no? Claro, claro, Belkis, fíjate, tú lo has dicho, lo hemos comentado ya, la importancia que tiene el derecho a la identidad en un ser humano, ¿okay? Desde el momento de su nacimiento. Y por eso la ley fue tajante en decir en uno de sus artículos que el derecho a la identidad, el derecho a un nombre y una nacionalidad, el derecho a obtener los documentos de identidad, el derecho de que el niño sea inscrito en el registro civil de nacimiento desde el mismo momento de su nacimiento. Es decir, no deberían pasar más tiempo, sino desde el momento del nacimiento para que el niño sea registrado inscrito en el registro civil de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Yo, desde mi experiencia, puedo observar actualmente que lamentablemente hemos retrocedido en esa garantía del derecho a la identidad, sobre todo en el tema del registro civil y de la emisión de otros documentos de identidad, como tú bien lo has dicho, la cédula de identidad, por ejemplo. También podemos decir, la ley, uno de los principios es la gratuidad, ¿verdad? En la atención, en los servicios y en todo lo que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes. Y vemos casos como, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo el derecho fue regresivo. Lamentablemente, el cobro del pasaporte, por ejemplo. Si la ley establece que la emisión de estos documentos de identidad deben ser totalmente gratuitos, ¿cómo es que un ente del Estado hace un cobro por la emisión de este documento? Y también hemos observado claramente el tema de la cédula de identidad. Bueno, es totalmente engorroso. Hay algunos procedimientos que se han tenido que adaptar probablemente por la dinámica que hemos tenido migratoria. Los niños han quedado bajo el cuidado de algún responsable, familiar, abuela, tío, algún familiar o incluso amistades. Y cuando llega el momento de que el niño de la edad para la cedulación, comienzan muchas trabas, ¿no? Entonces comienzan como a improvisarse cosas. Hay funcionarios que desconocen totalmente lo que establece la ley, cuáles son los procesos y se comienzan a inventar cosas y de allí lamentablemente salen
esas situaciones de que tienen que cobrar o que los familiares se ven en la obligación de pagar por la emisión de estos documentos. Ahora bien, otro aspecto importante que tú bien decías, ¿cómo afecta esto a un niño, niña o adolescente el hecho de que no tenga sus documentos de identidad a tiempo? Por ejemplo, empezando simplemente por la partida de nacimiento. Ese es el documento que demuestra los datos filiatorios de una persona, de un ciudadano. Es decir, es hijo de la señora tal, de la ciudadana tal y del ciudadano tal. Cuando un niño no tiene el reconocimiento del papá, en este caso, eso emocionalmente puede afectar al niño también a medida que va creciendo. Bueno, mira, ve su partida de nacimiento o ve que, mira, porque yo tengo solamente tu apellido, el de mi mamá y no el de mi papá, porque mis compañeritos en el colegio sí tienen el apellido o porque incluso mi hermano sí tiene el apellido de mi mamá, de ambos padres y yo no. Entonces eso repercute también en la parte emocional de un ser humano, ¿no? El tema, por eso es que es tan importante la identidad de un ser humano, de un niño, ¿no? Entonces entra en juego lo que es la parte orientadora de los servicios o de las instituciones, pues que atendemos esta parte de la protección de niños y adolescentes, en hacerle entender a las familias la importancia de este derecho, del reconocimiento de los niños, o en el caso de los padres, el tema del reconocimiento voluntario, el reconocimiento de su hijo, ¿ok? Igual con el tema de la cédula, cuando un adolescente, un niño, pasa la edad para obtener ese documento y no la tiene y pasan muchos años, ya está próxima a cumplir la mayoría de edad, los 18 años, y no tiene el documento, eso también genera, más allá de todo lo que son los aspectos legales, las consecuencias que eso trae, también puede generar en ese adolescente, en ese niño adolescente, una situación de incertidumbre, incluso miedos. Me ha pasado que atendí recientemente el caso de una señora que fue cedulada a los 40 y algo de años. Ella nunca tuvo cédula. Por cualquier motivo que descuidó de la mamá, porque la mamá también fue indocumentada, o sea, toda una cadena. Cuando ella logró, una cadena que además, cuando ella tuvo su primera hija, no tenía cédula, entonces el documento sin cédula, y ya la hija tiene 17 años y tampoco tiene cédula. Entonces fíjate cómo todo eso, una cosa lleva a la otra, a la vulneración del derecho de varias personas en este caso. Y de varias generaciones, de varias ¿no? generaciones. Que no es que... Exacto. Así. Entonces, la señora me decía, porque en la conversación, en la atención del caso, sale una situación, entonces yo que falleció su esposo y todo aquello, entonces ella dice, es que yo no pude hacer los trámites porque a mí todo me da miedo. Porque para yo hacer trámites legales donde me tengan que pedir mi cédula, a mí me da mucho miedo y yo prefiero no hacer las cosas, entonces me aparto. Mira todo lo que genera en un ser humano. El tema de la autoestima y la autovaloración. Y yo también te tengo otro ejemplo. Fíjate que tengo, en el caso, dos adolescentes que están estudiando su bachillerato, en cuarto y quinto años de bachillerato. Y bueno... no han podido sacar la cédula de identidad a estos muchachos por distintas razones. Bueno, es tan sencillo como que en el colegio le han dicho, el Ministerio de Educación les ha indicado que, bueno, que ellos no van a tener su título. Porque no tienen cédula de identidad, no le pueden emitir el título de bachiller por falta de documentos. Bueno, esos muchachos han pasado una situación de que se han desmotivado a nivel académico. O sea, eran excelentes estudiantes con un nivel académico tan alto y desde que le dieron los profesores esta información, la tristeza, la desmotivación que han tenido, que para qué van a estudiar, han perdido el sentido o el proyecto de vida que se habían planteado, ¿no? Desde pequeños y esas ganas, ese ánimo de seguir adelante, ¿no? Entonces, claro, si no hay una intervención, por llamarlo de alguna manera, oportuna y adecuada ante esta situación y que lleve realmente a la solución, a la restitución de este derecho, esto va a ser lo que estabas mencionando, esto va a ser una situación que se va a heredar y como las cadenas al fin
encadenan, ¿verdad? Te Tal cual. limitan, no te permiten que te movilices y eso les va a pasar a estos muchachos, entre otras consecuencias Muchas. que tiene la pérdida o sea, la no garantía de este derecho a la identidad, ¿no? Sí, fíjate, Belki, yo creo que es importante desde el punto de vista de lo que ya hemos analizado y explicado del tema del derecho a la identidad, el rol fundamental del Estado, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia te puedo decir en toda la trayectoria de trabajo pues en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que hemos retrocedido muchísimo en el tema de la garantía del derecho a la identidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, por todas las situaciones que ya conocemos de la gratuidad de los servicios, de los documentos y todo aquello. Pero creo que es importante ya encender como las alarmas, las alertas, de que el Estado tiene que tratar como de encuadrar nuevamente las políticas públicas, los mecanismos para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Sobre todo en este tema que estamos puntualizando en este momento, como lo es el derecho a la identidad. Es decir, allí yo creo que tiene que ver un poco con la formación de los funcionarios, la capacitación de funcionarios que trabajan en áreas de niños, niñas y adolescentes para la garantía de documentos de identidad. Yo creo que debemos formar nuevamente, capacitar nuevamente a todo el personal que trabaja en estas áreas, cuáles son los procedimientos a seguir y qué es lo que establece la ley. Yo creo que allí quienes tenemos ya una trayectoria trabajando en esto, tenemos esa tarea importante, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto esto tiene que ser en alianzas con estos organismos que permitan que quienes tenemos la experiencia o los conocimientos en estas áreas podamos, digamos, adiestrarlos o formarlos en esta materia, ¿no? Porque si no, esto se va a volver un momento donde no vamos a poder, digamos, rescatar ese derecho, ¿no? O darle la garantía plena de este derecho a los niños, niñas y adolescentes. Allí no solamente es la familia quien tiene el rol importante, porque, ok, la familia tiene la voluntad de hacer todo lo que son los trámites y tiene como la tarea de llevar a los niños a solicitar un documento, a hacer todos los procedimientos, pero si el Estado o esa institución no está garantizando de forma plena este derecho, entonces allí, como tú lo dijiste hace un rato, empiezan las cadenas, empiezan las trabas, las trancas, y eso lo que repercute es en la negación de ese derecho. Sí. Bueno, a mí me hace mucho ruido este tema, pues estoy completamente de acuerdo contigo porque en esta involución del disfrute pleno de este derecho, y yo creo que también tiene que ver, lo que a mí me hace ruido es que yo creo que el Estado, a pesar de que está escrito en la ley, y creo que sí, que va por el tema de la formación, de la concientización, porque el Estado sigue concibiendo al niño como objeto de derecho y no como un sujeto, y no como el ciudadano que tiene derechos, porque ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que establece la ley de identidad? Sin siquiera ir a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que vale la pena señalar que la conocemos en Venezuela como la LOGNA. Claro. Ni siquiera en la LOGNA está establecido, sino en la Ley de Identidad que tienes que tener una partida de nacimiento. Eso es el único requisito que está en la Ley Orgánica de Identificación. Entonces, explícame por qué el niño es víctima de, como tú muy bien lo estás diciendo, de tantas trabas, porque es de tantas exigencias, porque tanto cuando son ya adolescentes, porque hay que hacer tantos trámites para poder entonces obtener un documento de identidad, que es algo básico de cualquier ejercicio de ciudadanía. ¿Queremos ciudadanos en este país? Bueno, tratémonos como ciudadanos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que también esto es un poco como un llamado, como tú dices, ¿no? En la alarma, el llamado a que el Estado también, el Estado ejerza su rol, su función, claro. su función de garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente
este punto de la identidad que está un nudo ahí que está fuerte. Esos nudos críticos ya hay que soltarlos nuevamente, Exacto. porque si en algún momento lo tuvimos, luego mejoramos muchísimo cuando se comenzó todo lo que fue la doctrina de protección, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Habíamos avanzado y íbamos muy bien en este tema de la garantía de los derechos y principalmente el derecho a la identidad, que es el que acabamos de tocar en este momento, un derecho muy importante. Pero ya esos nudos críticos hay que volver a soltarlos, ¿ok? Debemos ya encender esas alarmas y tratar de buscar los mecanismos, bueno, los mecanismos están, todo te lo establece la ley. Lo que tenemos es que los entes, los órganos correspondientes, el Estado, bajo esa responsabilidad que le compete, pues ya tratar de buscar las alternativas de solución. Puede ser, mira, a través de la formación de los funcionarios, a través, mira, ya vamos a retomar aquí, los procedimientos me los está dando la ley, los principios me los dice la ley, vamos a retomar eso para la garantía del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, que es un derecho muy, muy importante. ¿Okay? Bueno, y para finalizar, vamos a cerrar un poco, ¿no? Como hacer una especie de conclusión o reflexión para dejarlo entonces justamente en la cabeza y en el corazón de las personas que nos están observando, ¿no? ¿Qué podemos dejarle para la reflexión, para el día a día, en todo este tema que hemos hablado hoy? Sí, bueno, retomando un poco todo lo que hemos hablado, porque bueno, estos son unos temas bastante amplios, pero creo que lo fundamental en este caso es que las personas entiendan el rol tan importante que tiene la familia, ¿verdad?, para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. El rol importante, no solo responsabilidad de la familia, sino el rol del Estado, la familia y la sociedad en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso es fundamental, que todos entendamos que es nuestra responsabilidad, que tenemos corresponsabilidad en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Okay? Y bueno, en función de eso, el tema del derecho a la identidad, súper importante, retomar los procedimientos, los procesos, retomar lo que establece la ley, adiestrar a los funcionarios, actualizarnos, siempre tenemos que estar como refrescándonos, pues porque evidentemente la dinámica es cambiante y hay cosas que probablemente en el camino hay que ir ajustando procesos, hay que ir ajustando mecanismos, hay que ir modificando o cambiando o estableciendo políticas públicas adecuadas para el ejercicio pleno de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio. No, gracias a ti. Y vamos a recordarle que, bueno, nosotros somos Fundación Luz y Vida, somos parte del equipo de la Fundación Luz y Vida y estamos ubicados en la calle Madeleine, en el casco histórico de Petare, diagonal a la iglesia, hoy en día Basílica de Petare. Y bueno, estamos a la orden, no solamente para este tipo de actividades, sino que también estamos atendiendo casos, situaciones, comentando o haciendo realidad, llevando a cabo lo que es, bueno, la corresponsabilidad. En este caso, Fundación Luz y Vida está ejerciendo la corresponsabilidad desde el punto de vista de la sociedad, ofreciendo no solamente este tipo de actividades, sino de formación y además de atención de casos específicos. Y nos pueden ubicar además en las redes sociales, por Instagram, @fundaluzivida, y ahí tenemos la página web, que es www.fundacionluzivida.org. Bueno. Muchas gracias y será hasta una próxima entrega.